familia de YouTube, espero se encuentren muy bien, el Señor les bendiga. Les contamos que no hemos podido publicar la predicación de todos estos domingos porque hemos tenido problemas técnicos con nuestros equipos de audiovisuales. Sin embargo, queremos contarles que en este momento estamos recolectando fondos para poder renovar estos equipos audiovisuales. Si tú quieres saber más del proyecto, si quieres apoyarnos, te invitamos a que nos dejes un comentario, nos dejes un mensaje y por el interno te vamos a indicar cómo puedes colaborarnos en la renovación técnica de los equipos de audiovisuales de la Alianza Taller de Vida. El Señor les bendiga, el Señor les guarde, nos vemos muy pronto y esperamos que podamos volver a conectar con ustedes. Bien, nosotros hemos estado hablando, bueno, hace 15 días precisamente, dejé abierto un tema y ese tema tenía que ver con desmantelar y vencer a nuestro enemigo. Lo dejé iniciado, ese tema, y se quedó iniciado porque la semana pasada pues vinieron los hermanos Gedeones y nos dieron la reflexión donde nos dieron 10 razones por qué hay que evangelizar. Y más sin embargo, alguien dice, yo no soy para eso. Ay, Dios mío, yo no sé. Santo de Israel. 10 razones por las cuales que tenemos que evangelizar y allí, no, yo no estoy para eso. Ay, Señor, yo no sé. Es donde le duele el corazón a uno. Ahí es donde yo a veces le digo, Señor, uno está perdiendo el tiempo. ¿Qué es lo que está haciendo? A veces le he preguntado yo a Dios. Yo le he preguntado eso a Dios en oración. Señor, a veces siento que uno pierde el tiempo. Pero bueno, no. Tiempo no se pierde porque no deja de llegar la palabra a unos corazones que sí la ponen en práctica, amén. Entonces no se pierde el tiempo. Bueno, eso me da un poquito de ánimo. Y entonces tocábamos el tema del peligro para estos tiempos que estamos viviendo, el peligro del fuerte y poderoso mover satánico. El fuerte y poderoso mover satánico. De acuerdo a la palabra de Dios, sabemos que todo va desembocando, todo va camino a que un día se le va a entregar los reinos de la tierra al anticristo. Y el anticristo va a gobernar el mundo por un breve periodo de tiempo, dice la Escritura. Sí va a llegar a eso, sí va a tomar el control, sí se le van a entregar el gobierno de todas las naciones. Así lo dice Apocalipsis, solo que va a ser por un breve periodo de tiempo, que se calcula más o menos que no van a ser más de 3 años y medio, que es donde él va a tener el gobierno como tal. Porque luego vendrá el Señor y lo derrotará definitivamente al anticristo, no al diablo todavía, sino al anticristo, con sus falsos profetas, y serán los primeritos que sean enviados al infierno. El anticristo y los 2 falsos profetas van a ser lanzados al infierno. Pero como el final es ese, como llega un punto donde se llega ahí, llega a ese momento donde sí se le entrega el gobierno al anticristo, pues todo viene caminando hacia eso. Todo viene caminando hacia eso. Y a través de sus servidores, podemos decirle porque él también tiene quien le sirva, a través de sus servidores, pues van avanzando hacia el control mundial, hacia el control, que ahí es donde uno dice, qué diferente es uno hablar del reino de Dios, donde es voluntario, donde uno se rinde a él, a lo que se proyecta con el enemigo, que es el control, el dominio. Y eso a nivel general. A nivel ya más particular o aterrizando un poquito más, pues tenemos un mes bien pesado. Yo estoy aterrado de ver la cantidad de anuncios que salen en Facebook de se perdió mi niña, se perdió mi niño, jovencitos desde bebés, jovencitos de 15, peladitas, sardinitas como dicen popularmente, embolatados, perdidos, que no vuelven a aparecer. Algunos, como en el caso de esta niña Sofía, pues tristemente apareció porque, bueno, hicieron un seguimiento exhaustivo y el hombre se sintió ya cogido y él mismo habla. Pero no es la única. Sofía es una de
Van como 300 y pico de niños en este año aquí en Colombia. Se calcula que va más de uno por día. Más de un niño por día que se pierde, que no vuelven a saber de ellos, que muchos son abusados, luego asesinados y enterrados en alguna parte, desaparecidos. A otros los sacan del país y se los llevan y los venden en el mercado que hay para la prostitución y el abuso en los menores. Pero también decía el domingo pasado que es tremendo ver cómo ese mover satánico, por lo menos en nuestro país, ya va tomando un enfoque bien preocupante. Y yo les leí a ustedes lo que va a ser los nuevos temas de capacitación del SENA. Yo les leí la lista. Son como 10 materias, todas enfocadas en el satanismo: adivinación, lectura de cartas, medium, capacitaciones, no sé si se demorarán 2 meses, 6 meses, no sé, pero que el SENA, una institución pública, venga a ofrecer cursos que son totalmente satánicos. No existe una magia blanca. La magia es magia y se trabaja con el poder de Satanás, que le llaman blanca que porque dicen que es para hacer favores. Sí, que con la magia blanca es donde le encuentran lo perdido, le traen al marido que se le fue, le consiguen la que no tiene, ¿cierto? Le dicen el número de la lotería. La magia blanca, y entonces le llaman que es magia buena porque a ellos le llaman blanca porque es buena, según ellos, porque hace favores, pero que todo lo que se trabaje con el poder de las tinieblas es satánico, es satánico. Los medium. Pero a mí me deja aterrado que esto esté en un pensum, y lo que me nació en el corazón fue la gran preocupación: ¿qué va a pasar dentro de 6 meses en Colombia? ¿Cómo va a estar el ambiente espiritual en Colombia dentro de 6 meses? ¿Cómo va a estar el poder, el mover satánico en Colombia dentro de un año, de aquí para adelante? Si es que eso no lo cortan, si es que eso no lo paran. Que yo me quedo aterrado porque de eso no se ha dicho nada por las redes sociales. Ya llegó el comunicado del ofrecimiento de las materias y nadie ha hablado de eso. Eso no está anunciado. ¿Alguno de ustedes ha visto eso por una red social? No. Pero el documento está en el papel invertido sellado del SENA y es con resoluciones y con los códigos propios de cada una de esas materias. Entonces, esto nos pone en alerta, o nos debe colocar en alerta, porque lo que ya sabemos, lo que ya hemos entendido que viene pasando desde que Satanás es príncipe de este mundo, pues ahora va tomando un cauce mucho más fuerte, mucho más complicado, y entonces nosotros debemos entender cómo es que se mueve esto, qué es lo que se busca, hacia dónde es que camina todas estas cosas. Y yo les compartía que el origen del problema, el origen de lo que se llama la batalla espiritual del cristiano, la lucha que tenemos contra Satanás, tiene un origen, tiene un punto de partida. Pero no es solamente desde el momento en que usted toma una decisión, sino que es algo que viene desde mucho más atrás. Que ha habido una disyuntiva en el universo y que esa disyuntiva tenía que ver o tiene que ver con a quién se le reconocería la gloria universal, a quién se reconocería como el rey del universo, a quién se le daría la majestad o se le reconocería, porque no se le da, sino que se le reconoce la majestad en todo el universo. Y ese es el dilema central. Y eso fue lo que se batalló en el cielo, cuando Satanás se rebeló, cuando Luzbel, lucero de la mañana, se rebela contra Dios, pretendiendo ser igual a Dios, pretendiendo colocarle una competencia a Dios, y se volvió adversario de Dios. Y de ahí viene el nombre de Satanás, adversario. Adversario es el que se le opone a Dios. Y esa es la palabra que traduce Satanás. Entonces se tornan el adversario de Dios en una competencia, y ahora viene una campaña
Digo yo que fue el primer político que hubo en todo el universo, porque armó una campaña. ¿Quién votaba por él? Como que era de la izquierda, ¿no? Y ahí viene la izquierda. Y la campaña era ¿quién votaba por él? Y fue tan efectiva la campaña que aún en el cielo, que a mí me asombra cuando yo leo eso, digo, Señor, estando en el cielo, con Dios mismo presente ahí, to face, como decimos, y que Satanás haya logrado convencer una tercera parte de los ángeles, vaya que la cosa es seria, ¿o no? Vaya que la cosa es tremenda, es delicadísima, porque para haber convencido una tercera parte de los ángeles en el mismo cielo, yo digo, este bendito tiene una capacidad de labia, un demagogo de aquí a Pekín. El marketing, eso es lo que llaman la verborrea, ¿no? Que habla y prometió lo que no podía cumplir. Esa es la verborrea, de lo que se habla y no se puede cumplir. Y Satanás se puso a prometerle a los ángeles y le comieron de cuento y una tercera parte le siguió. Al seguirle, ¿qué es lo que se estaba declarando? Te reconocemos a ti como el Señor. Te reconocemos a ti como el soberano. Tú eres el rey. Tú eres el que debe gobernar en este mundo. Y la cosa no es sencilla, porque reconocerle a Satanás la gloria que le pertenece a Dios, es un tema demasiado grave, tan grave, que causó que el mismo Satanás y todos sus ángeles quedaran destinados al infierno. Como le dice Mateo 24:45, donde nos dice claramente que el infierno fue preparado para Satanás y sus demonios. A partir de ahí quedaron bajo juicio de condenación y sentenciados al infierno, sin posibilidades de que fueran evangelizados para que se arrepientan, sin posibilidades de arrepentimiento. Pero eso se vino a la tierra, y en la tierra pasó lo mismo. Vino la campaña, ¿a quién le vamos a creer? ¿A quién le vamos a creer? ¿A quién vamos a reconocer como Dios? ¿A quién vamos a reconocer como Señor? Y vaya que hay una gran cantidad de humanidad que le ha reconocido la gloria a Satanás. En estos días estaba viendo un video de un hermano que es un tremendo evangelista en la calle, y él evangeliza, bueno, eso en los Estados Unidos él evangeliza a través de puras encuestas. Y entre una de ellas sale un muchacho y dice, no, yo soy satanista, yo soy un adorador de Satanás. Así abiertamente, ¿no? Le respondió, y la novia que iba con él, yo también soy un adorador de Satanás. Eso no se escuchaba antes. Uno oír una cosa de esa era terrible. Ahora no, ahora ya es una cosa abierta. Tenemos aquí en Colombia la llamada religión satánica, con capilla y todo. Eso no fue en Río Sucio. Montaron una gran capilla en Río Sucio con la figura de Satanás en la espalda, con unas cruces volteadas al revés, que quieren la cruz al revés quiere decir muerte al cristianismo. En el Parque del Café, al lado del Parque del Café. Ve, estuve por allá y no entré a ver cómo era eso. No, yo entro a mirar cómo es la cosa. Tremendo. Y hace poquito veía un matrimonio, alguien le dieron permiso de ir a grabar un matrimonio, estaban casando a dos hombres en esa capilla, y los estaba casando el líder religioso de esa capilla. Esto es serio, hermano, el mover que está teniendo el enemigo, y lo tremendo es que se está volviendo cultural, se está volviendo un tema cultural, donde se acepta como algo ya normal. Y entonces, ¿cómo hacemos los cristianos? ¿Cuál es la actitud que tomamos los cristianos? Frescos, relajados, dormidos. Y vaya que eso sí es peligroso, vaya que eso sí es tenaz. Y entonces el dilema se trasladó a la tierra, y el dilema también es el mismo: ¿a quién se le va a reconocer la gloria? Y desde que pasó en el cielo, desde que pasó en el huerto del Edén, hasta el día de hoy todavía, el cuestionamiento es: ¿a quién se le reconoce el señorío? ¿A quién se le reconoce la gloria? Por eso el cristianismo no es un tema solo de salvación.
El cristianismo no solo es un tema de salvación. El cristianismo es un tema de reino. El cristianismo tiene dos caras de una misma moneda. Por un lado está la gracia del Señor, que nos abarca para todo, pero por otro lado está el señorío de Jesucristo. Ambas son caras de la misma moneda. Usted toma uno y también toma el otro lado cuando usted acepta la salvación, que es una parte que a veces los cristianos no entendemos. Creemos que cristianismo, salvación y señorío de Cristo son dos cosas distintas. No, forman un solo paquete. Nosotros venimos al Señor y no venimos solo a que nos salve, venimos a aprender a vivir la vida a la manera de Dios. Venimos para ser enseñados de cuál es el diseño divino. Venimos a reaprender, porque venimos con toda una filosofía de mundo, donde Satanás príncipe ha inculcado una filosofía para que este mundo viva de acuerdo a esa filosofía. Y cuando venimos al cristianismo, necesariamente tiene que haber un cambio de mentalidad. Necesariamente tiene que darse el cambio de mentalidad, porque ahora ya no es, primero, no le reconozco el señorío a Satanás, y eso está muy bien, pero tampoco reconozco el señorío de mi vida. No reconozco que yo sea Señor en mí mismo. Venimos a reconocer que hay un solo Señor en el universo, pero que aquel que es el Señor del universo es el Señor de cada uno individualmente. Amén. Qué amén tan apagado, Dios mío bendito. Aquí hay muchos salvos, pero ¿cuántos tienen a Jesucristo como el Señor de su vida? Uy, ya se animaron, ¿no? ¿La tenemos clara o no la tenemos clara? Nosotros reconocimos que hay un solo Dios verdadero y eterno, creador de todas las cosas. Y cuando oramos la oración modelo decimos Padre nuestro. Y no le decimos Padre nuestro sino a uno, al que es eterno, que viene desde la eternidad y va hasta la eternidad. Creador de todas las cosas que existen, tanto materiales como espirituales. Salvador nuestro en Jesucristo y Rey nuestro también en nuestra vida por medio de Jesucristo. Y cuando nosotros terminamos la oración modelo, la parte final de la oración modelo, usted se acuerda en Mateo 6:13, ¿cómo termina la oración modelo? En el versículo, al final del versículo anterior está diciendo: y no nos expongas a la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Y cierra ahí. Yo he escuchado el Padre Nuestro en muchos velorios y en muchas misas que participaba acompañando a personas que uno respeta y quiere, y uno entra a la misita ahí a escuchar, bueno, a la misa, y termina la oración y solo termina: y líbranos del mal, y luego es del mal, amén. Líbranos del mal, amén, para que sea un buen amén. Hasta ahí cierran. Pero el versículo 13 de Mateo dice: porque tuyo. Oiga, eso no es una frase sencilla que está ahí. Lo que está ahí es una declaración tremenda. Es una declaración poderosa. Y a mí me llama la atención porque el catolicismo la sacó de la oración modelo y no la dice. ¿Por qué no la declaran? Es una declaración que tiene un peso. Ahora, no cuando uno lo dice como un rezo, cuando lo dice con convicción, cuando lo dice con la claridad que le da a uno el espíritu de lo que está diciendo esa palabra. Porque tuyo es el reino. Y yo le sumo aquí en paréntesis: oh gran yo soy. Porque tuyo es el reino, oh gran yo soy. El poder. ¿Y qué más? Y la gloria que Satanás quiere para él. Aquí la estamos declarando que no le pertenece sino al este Dios maravilloso y eterno. Amén. Le damos un aplauso al Señor, que es grande, poderoso y maravilloso. Aleluya. Bendito el Señor. Entonces, ¿de dónde viene nuestro conflicto con Satanás? ¿De dónde viene la pelea casada con Satanás? No de que usted entre a este salón.
De ahí no viene el problema. No de que usted se sume a la cultura evangélica. No, de ahí no viene el problema con Satanás. Porque yo he conocido casos, uno donde estuve en Bogotá, la iglesia donde estuve participando en Bogotá un tiempo, unos años antes, habían tenido un satanista en el grupo de alabanza, el guitarrista, metido en el grupo de alabanza. Así que no todo el que entra a una capilla de estas es de los nuestros. Ni siquiera el que esté sentado ahí, pellizquese, ¿seré yo maestro o no seré yo maestro? ¿Ustedes cuáles son? Uno es cristiano por reconocerle a Dios el Padre a través de Jesucristo el señorío de nuestra vida, de habernos salvado. Por eso dice Colosenses 1:13, lo dice clarísimo, que Él, Dios Padre, nos trasladó de la potestad de las tinieblas. ¿A dónde nos trasladó? Al reino del amado Hijo. Ahora, primero tuvo que salvarnos, obviamente, tuvo que rescatarnos, tuvo que redimirnos, es la palabra completa, la que hace una redención, la libertad absoluta, para colocarnos ante el Padre, para ser reconciliados con el Padre. Después de reconciliados, el Padre, ¿qué hizo? Nos adoptó como hijos de Él. Y al adoptarnos como hijos de Él, nos colocó bajo el señorío de su Hijo amado. O sea que cuando usted ha reconocido la salvación, usted reconoció a Jesucristo como su Salvador, pero también como su Señor. Y esto lo declaramos, y declaramos, nosotros honramos el nombre de Jehová Dios, el nombre de Yahvé, el nombre de Elohim, el nombre de Rafa, lo adoramos en el nombre de Jesucristo. Amén. En el nombre de Jesucristo. El Antiguo Testamento tiene muchos nombres para Dios. En la canción ahora que se cantaba, ¿no? Se nombran como 6 o 7 de los nombres de Dios. Hay muchos nombres que se le dan en el Antiguo Testamento, pero hay un solo nombre que glorifica al Padre en el Nuevo Testamento y se llama Jesucristo. De ahí viene la pelea de nosotros con Satanás, o de Satanás con nosotros, porque yo no quisiera meterme con ese cabezón de ninguna manera. O como dicen los mexicanos, con el chanclas. No quisiera nada que ver con el chanclas, pero él sí tiene algo que ver conmigo. Y él va a buscar las maneras de hacer un trabajo en contra de nosotros. Y el tiempo que estamos cada vez se pone más pesado, hermanos. El mover satánico está cada día más alborotado. Las maneras ya no son sutiles, las maneras son abiertas y fronteras. Así que nosotros tenemos que sacudirnos, porque yo le digo esto con tristeza: aquella persona que no toma las cosas con seriedad, créame que más tarde que temprano lo voy a ver metido en el fango del mundo otra vez. Si no toma esto con seriedad, Satanás le va a dar vuelta seca, lo va a poner otra vez a comer de su aguamasa, lo devuelve a comer de su aguamasa, si no nos ponemos serios. Tenemos que ser conscientes y enfrentar esta situación con el realismo que nos muestra la palabra de Dios. Por eso dice la palabra que nosotros no debemos de ignorar sus maquinaciones. Mire, 2 de Corintios 2:11. Hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, que estaban viviendo una situación compleja con una disciplina que le estaban aplicando a un cristiano. Y entonces el apóstol invita a los hermanos líderes de la iglesia de Corinto que tengan de un poco más de misericordia con esa persona, no tolerancia, sino misericordia. Sí, porque en la misericordia se tiene misericordia, pero se corrige. En la tolerancia se pasa todo por alto. No, ahí no es tolerancia, ahí es corrección con amor, con misericordia, para que esa persona no se entristezca tanto, dice Pablo, y no sea que eso sea llevándoselo al mundo, y que eso traiga a la iglesia división y traiga problemas. Es decir, que el apóstol Pablo está diciendo en ese texto que una de las maquinaciones que usa Satanás para dañar la iglesia, y en ese caso es para dañar la comunión de nosotros, es
traer tristeza a unas personas, en este caso a alguien que estaba disciplinado, y si esa disciplina se le van a descargar, como dicen algunos, bajando cabezas, que nosotros los cristianos no estamos para bajarle la cabeza a nadie, estamos para corregir, sí, pero no para bajarle la cabeza a nadie. Pero hay algunos líderes, algunos servidores que quieren es bajar cabezas, ¿no? Yo llevo aquí 15 años y le cuento que han sido muchas las veces que me han dicho, pastor, ¿y no le baja la cabeza a tal persona? O sea, aplíquele, mucho, casi que échelo pues. Y no, yo no estoy aquí para bajarle la cabeza a nadie, yo estoy es para tratar de restaurar vidas. Así que ya hay para allá, si la persona no quiere, pues ya es problema de la persona, pero mi trabajo es restaurar, no destruir, ni bajarle la cabeza a nadie, amén. Entonces, estos hermanos querían bajarle la cabeza a un hermanito carnal que había pecado, hermanito carnal, oyó lo que dije, ¿no? Porque hay hermanos carnales y no por eso dejan de ser hermanos. No sea carnal, sea espiritual, pero en esa misericordia y esa gracia que a veces es muy complejo entenderla por lo grande que es, hay hermanitos carnales, y ese hermanito entró en pecado y entonces había que aplicarle la disciplina, y la disciplina le estaban bajando la cabeza, y Pablo dijo, no le bajen la cabeza, tengan un poco de misericordia, porque no sea que Satanás use eso para dañar la iglesia, para dividirla, luego salen a hablar mal, a decir las cosas, veáis que amoroso, vea, y yo que fallé, en vez de ayudarme a levantar, antes me mataron. Hace años escuché una frase de un compañero cuando era líder de jóvenes. Él me dijo algo por algo que le estaba pasando a él, me dijo, acabo de descubrir que el único ejército que mata a los soldados heridos es el cristianismo. Y eso a mí me dejó espantado. ¿Estamos para matar o estamos para restaurar? Y en este caso era una de las maquinaciones que Pablo quería evitar que Satanás pudiera lograr al interior de la iglesia, que lograra dividirla. ¿Qué quiere decir la palabra maquinación? Maquinación quiere decir conspiración, confabulación, complot, trama, intriga, maniobra, acechanza y mucho más. Conspiración, confabulación, complot, trama, intriga, maniobra, acechanza. Es decir que en la maquinación hay más de uno trabajando. Y en este caso, que son las maquinaciones de Satanás que no debemos de ignorar, están trabajando Satanás y todos sus demonios. Satanás no es omnipresente. ¿Qué quiere decir eso? No va a decir que se montan un ovni, que por eso es que hablan de los ovnis y todas cosas, ¿no? Porque ahí no es con B, sino con M, omnipresente. No lo es, pero tiene una tercera parte de los ángeles trabajando con él. ¿Y cuántos son? ¿Cuántos son? Ay, dice la Biblia que creó millones de ángeles. Dios creó millones de ángeles. ¿Cuánto es una tercera parte de millones de ángeles? Como dice Camilo, un poco, ¿no? Un montón. Yo pienso esto, no está en la Biblia, pero yo pienso esto, que así como Dios tiene millones y millones de ángeles que están a nuestro alrededor para protegernos, que le sirven a Él y que en su nombre y bajo su dirección vienen a protegernos a nosotros, yo creo que al diablo le alcanza para que tenga un demonio para cada persona. Yo digo eso, no, eso no está en la Biblia, eso es un pensar mío, que tiene tantos ángeles también Satanás, que le alcanza para ponerle un demonio a la cola a cada uno, para que ande a la cola, para que le conozca la vida, para que sepa a dónde va, qué hace, cuáles son sus gustos, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus secretos. Yo estoy convencido de eso, a no ser que me muestren con la Biblia directamente que no es así. Pero si fueron millones de ángeles, y si Satanás se confabula con ellos para armar sus maquinaciones, yo creo que le alcanza un demonio para cada uno, de que a la cola suya era un demonio, hermano.
Asústese para que sea serio. Asústese porque eso es verdad. Asústese, como dijo el pastor Giovanni la vez que estaba orando nuevecito en la vida cristiana. Y al hombre desde que comenzó la vida cristiana le gustó esto de la guerra espiritual. El hombre se metió por ahí desde que comenzó. Y una vez a la madrugada estaba orando, el hombre se levantó, el hombre. Y dice que sintió cuando por aquí en la nuca le hicieron. Y ese hombre se puso a temblar. Y me llamó, a esa hora me llamó. Son los discípulos que no dejan dormir, hermano. Me llamó este discipulito y me dice: pastor, ¿qué pasó, Giovanni? Es que estaba orando y me soplaron en la nuca. ¿Qué hago? Hermano, así le dije: así se orine ahí, siga orando. No se ponga a ponerle cuidado a eso, que vos sale y se va, hermano. Siga orándole a Dios, siga dejando que el Espíritu Santo lo guíe, no se ponga con bobadas. Entonces le dije: ore más. Pero yo sí creo, hermanos, que a la cola de cada uno de ustedes había un demonio también. Yo entendí una vez que tenía un demonio detrás de mí y que me estaba amargando la vida. Y fue una experiencia, venía pasando por unos días muy difíciles, unos días de opresión tremendos. A mí el diablo me la tenía montada desde que yo comencé la vida. Me quiso matar desde el mismo parto. Desde el mismo parto me quiso matar. Nací con los pies, salieron primero los pies. Por eso yo pienso más con... No, mentira, no. Salieron primero los pies. No, yo pienso con la cabeza. Salieron primero los pies y cuando ya salí venía con el cordón umbilical enredado en la garganta con 2 vueltas. Doble nudo. Antes fue que no le hizo el diablo un nudo ciego a eso. Se hubiera encartado el pobre doctor desamarrando ese nudo. Cuando salí ya estaba morado. Mira, antes fue que me aclaré, pero ya ha quedado morado. No me había subido sangre al cerebro por varios, no sé si segundos o minutos. Yo era para haber quedado peor de lo que estoy. Pero por la gracia de Dios, por lo menos no me afectó tanto. Un neurólogo me dijo: dele gracias a Dios, porque tenía 2 posibilidades: o haber quedado bobo o ser muy inteligente. Yo le dije: no, la segunda, doctor. Serio, lo que me pasó a mí era para haber quedado retrasado mental. Eso es lo que le pasa a una persona, ¿sí o no, mi querido cuasi doctor que tenemos aquí? Acechanzas, todas las que quiera. Cuando era líder de jóvenes, tuve un sueño que a mí ese sueño me aterrorizó. Por la gracia de Dios tenía un ministerio bastante fructífero. Comenzamos con 35 muchachos y ya íbamos en 250 en ese tiempo cuando era joven y bello. Y eso seguía, ¿no? Ahí se estaba formando liderazgo, había un mover muy tenaz en esa iglesia. Y un día me sueño que estoy en el salón, porque hacíamos la reunión en el sótano de ahí de San Bosco, en el sótano, y de repente yo veo entre la gente, en la silla del medio, 3 personas sentadas, pero eran distintas a todo mundo, porque eran de un color como un caoba claro, y a la vez estaban cubiertos de polvo, lo que daba a entender que venían como por un camino polvoriento y largo. Y 2 eran jóvenes y el del centro era uno que era mayor, se le veía que ya tenía facciones ya de arrugas. Y sí ha parado ese del centro y me apunta y me dice: vos me la vas a pagar. Y me hizo así con el dedo. Yo me desperté cuando vi ese dedo. Y le cuento que yo temblaba y a mí me agarró un espanto terrible. Me tocó ir a buscar al pastor, me tocó ir a buscar ayuda. Pastor, a mí el diablo me va a matar. El diablo ya me la sentenció, me va a matar. Ahora, cierto era que me quería matar, que yo la iba a pagar. Pero el Señor me enseñó que no me aterrorice, que el diablo dice una cosa, pero el que define mi vida es Dios y no es Satanás. Y el que define su vida es Dios y no es Satanás. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Gloria sea su nombre.
Y aquí estoy, de pie, después de 45 años, bueno, 42 años ya casi sirviendo al Señor. No me ha matado ni pienso que me va a matar tampoco. De aquí salgo cuando Dios quiera. Mi vida para la presencia del Señor es cuando el Señor quiera. Una vez estaba haciendo un trabajo. Ustedes saben que yo trabajaba construcción, era maestro de obra. Y ya estábamos terminando un trabajo en una casa, entonces ya íbamos a hacer los últimos detalles y yo me iba con un ayudante a hacer los últimos detalles. Pero ese día el ayudante no fue, yo me fui solo. Era en la casa de una hermana y esa hermana tenía un don de discernimiento de espíritus muy fuerte. Una hermana de San Bosco, bien tremenda en eso. Yo llego y toco la puerta, ella oye que tocan la puerta, ella tenía empleada y la pieza donde ella dormía había que entrar y voltear y allá estaba en el fondo, es decir que ella no tenía visión hacia la puerta de la calle y estaba acostada. Al rato yo estoy en el segundo piso allá haciendo cosas cuando sube ella, me saluda y se fue buscando por toda la construcción dónde estaba el ayudante. Entonces me preguntó, ¿y dónde está el ayudante que vino con usted? Y le dije, no, yo vine solo. Me dijo, ¿que vino solo? Cuando usted tocó la puerta y le abrieron, detrás de usted venía un hombre que yo me impresioné porque era un hombre casi de 2 metros de altura, tuvo que agachar la cabeza para pasar por la puerta. Vestido de negro y la color de la piel un negro intenso. Yo dije, Juan Carlos, ¿por qué me trajo esa gente para un ayudante tan feo para mi casa? Dijo ella, porque era todo de negro. Y yo le dije, no, yo vine solo. Entonces cuando me dijo, Juan Carlos, tenga mucho cuidado que detrás de usted hay un demonio queriendo acabar con su vida. Eso me lo dijo directamente. Y yo entendí que la cosa era en serio. Y yo entendí. Y por eso yo digo, y como digo, estoy convencido que detrás de cada cristiano hay un demonio persiguiéndolos. Como también creo lo que dice la Escritura, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los... Denle un aplauso al Señor, amén. Acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Bendito el Señor. Así que yo digo estas cosas no para que usted se me asuste, ¿o yo? No es para que usted diga, sí, yo pastor, a mí por lo que no me gusta. No, usted ya es cristiano, amén. ¿Cuántos son cristianos aquí? El diablo ya tiene una pelea con usted. Ya tiene una pelea con usted. Pero la clave para vencer es el señorío de Jesucristo en nuestra vida. No solamente el tema de ser salvos, el tema del señorío de Jesucristo en nuestra vida. Esa es la parte que es muy clave. Ahora, lo que quiero compartir con ustedes, hasta donde alcance hoy, porque esto va a seguir de largo. Hasta estaba pensando dar esto los miércoles para poder terminar, porque el tema está largo. ¿Cuántos vendrían los miércoles? Bueno, tengo que pedir perdón. Tengo que pedirles perdón porque yo les prometí este tema de liberación para cristianos para la vigilia pasada. No fue para engañarlos, hermanos. No pude venir porque me tocó prepararme para un examen especializado. Estuve 2 noches completamente en blanco, y aparte de eso me hicieron un examen que fue por los oídos y eso me dejó con una migraña y con un vértigo tremendo, entonces no vine, fue por eso, ¿sí? Así que no falté porque les haya mentido. No era para hacerlos venir a la vigilia, aunque como que cuajó, ¿no? Me dijeron que había cuajado. Voy a ver qué les prometo la próxima. Voy a ver qué les prometo la próxima, porque así sí viene cuando no les promete. Bueno, entonces, de lo que tenemos que ver, las maquinaciones del enemigo. Y como decíamos, es una confabulación de Satanás con sus demonios, que son muchos. Y cómo se ponen de acuerdo y cómo trabajan ellos. Nosotros aquí tuvimos una advertencia de parte del Señor, a modo de testimonio también sirva decirlo. Tuvimos una advertencia de parte del Señor muy seria, porque el Señor dio un sueño a un hermano de aquí de la congregación y nos dijo, pastor, tuve un sueño donde, para hacerlo corto, pues para recordarles, porque yo los conté a ustedes, pero recordarles, tuve un sueño donde había una reunión de demonios en una casa como en un 3er piso aquí en este barrio. Y dice que sabían que eran demonios porque cuando
estaban reunidos, pero cuando apagaron la luz, automáticamente se reflejó la sombra de todas las personas, de todos los que estaban ahí, y le salieron unos avisos en la frente. En los avisos que tenían en la frente estaban los nombres de los hermanos de la iglesia, y particularmente estaba el nombre suyo, estaba el nombre de mi pequeña amiga, que es la que nos ayuda con la parte de la intercesión. Habían de los que él recuerda, pero cada uno de ellos tenía un nombre grabado. Y en el sueño, si hablaban ahí, el que estaba dirigiendo la reunión dijo, hablando de mí, y el nombre que tenía en la frente era Juan Carlos, dijo, llevo 15 años tratando de tumbarlo y no he podido. Así dijo. Y yo llevo aquí 15 años. Dijo, 15 años tratando de tumbarlo y no he podido. Luego se refirió a mi hermana también y dijo, llevamos 10 años tratando de tumbarla y no hemos podido. Eso tiene sus dos facetas, ¿no? Usted puede decir, ¿sí vio, pastor? ¿Sí vio que eso es horrible? No, mire la otra parte. Mire la otra parte. Que a pesar de que sí han habido ataques tremendos, yo he tenido satanistas sentados allá en ese muro haciendo cosas hacia acá. Aquí hemos tenido gente que se ha entrado y ha regado tierra, debe ser de cementerio, y han regado tierra en el suelo. Ha habido gente que ha traído billetes doblados de una manera especial, podridos, rezados, y los han echado en la ofrenda. ¿Todo eso qué es? Satanismo, brujería contra la iglesia. Pero dijo, no hemos podido tumbarlos. Ahora dijeron, como no he podido, vamos a irnos de frente. Y bueno, ya los ataques que se vengan, los que sean, el que nos ha guardado, nos sigue guardando. Amén. Y cuando oramos, yo no oro solo por mí, yo no oro solamente por mi familia, oro por ustedes. Y oro pidiendo al Señor la protección, no solamente de ustedes, sino también de donde viven, de lo que tienen. Hasta por el papel higiénico para que no les acabe rápido. Por todo oramos, para que el Señor los guarde, los bendiga y que Satanás no pueda tocar nada de lo que les pertenece a ustedes. Amén. Es una oración que tenemos que hacer. Y entonces está esa influencia de manera maligna, pero hay algo que quiero decirles que es muy importante en esto. Y es que una cosa es hablar de temas espirituales y de temas demoníacos con el pueblo de Dios, y otra cosa es hablar con la gente que no es pueblo de Dios. Porque los que son pueblo de Dios somos hijos de Dios en Jesucristo. Amén. Y los que no son hijos de Dios en Jesucristo, entonces, la palabra lo dice. Uno no es hijo de Dios por haber nacido en este mundo. Todos somos creación de Dios, pero solo son hijos de Dios, como lo dice Juan 1:12. ¿Qué dice Juan 1:12? A los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, Dios el Padre nos dio la potestad, el derecho de ser constituidos, ¿qué? Hijos de Dios. Amén. Una cosa es hablar de estos temas espirituales con los hijos de Dios, y otra cosa es hablar de estos temas con los que no son hijos de Dios. Entonces, cuando hablamos con los que no son hijos de Dios, en los temas espirituales y como trabaja Satanás, podemos hablar de lo que se llama posesión demoníaca. Posesión demoníaca es que un espíritu inmundo, un demonio, toma lugar en su cuerpo. De hecho, su espíritu está separado de Dios. El espíritu humano está separado de Dios. Ese espíritu está conectado tristemente con el espíritu de las tinieblas. Satanás es señor en esa vida. Entonces no hay problema de que cualquier demonio venga y tome posesión en esa persona. Y el tema de la posesión demoníaca es que lo toma para controlarlo. Por eso les decía ahora, el control y la manipulación no son de Dios, no le pertenecen sino a Satanás. Controlar y manipular. Una persona poseída, una persona endemoniada, en mi concepto por la palabra, como vamos a ver ahora, no es un cristiano. El cristiano no puede ser poseído.
Porque el espíritu del cristiano ha sido liberado por la obra de la muerte y resurrección de Jesucristo. Con la muerte y resurrección de Jesús, nosotros morimos con Él y eso trajo libertad absoluta de la simiente de Satanás. Y cuando resucitamos con Él en la fe por la obra de Cristo, ahora nosotros hemos sido unidos al Espíritu Santo. Amén. Nuestro espíritu está unido al Espíritu. Usted y yo somos templo. Dígalo. Amén. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Ahí no puede estar el demonio. Entonces, ¿cómo opera el demonio en los cristianos? ¿O cómo puede trabajar? Entonces, ahí ya venimos a hablar de lo que se llama la opresión. La opresión. El amarrar una persona externamente, eso sí puede pasar y de eso usted y yo tenemos que cuidarnos. E inclusive la obsesión. El enemigo puede obsesionarnos con algo, puede oprimirnos con algo, pero lo que no va a pasar es que sea poseído. Yo no le ministro liberación a un cristiano. Si hay que ministrarle liberaciones a uno no cristiano para que sea libre, para que el Espíritu de Dios pueda traerlo a la salvación. Y tenemos que orar liberación para los que no son cristianos. Pero a usted ya la obra de Jesucristo, usted ha sido libre de maldiciones por la obra de Cristo, usted ha sido libre de pecado por la obra de Cristo y usted ha sido liberado de la simiente de Satanás por la obra de Jesucristo. Y ahora usted es hijo de Dios y Dios no comparte su templo con un demonio. ¿Amén o no amén? Descanse, mi hermano. Ay, siquiera, gracias a Dios. ¿Sí? Ay, gracias a Dios. Pero preocúpese por lo que le voy a decir ahora. ¿Cómo opera el enemigo de nosotros? Váyase a segunda de Corintios 11. Segunda de Corintios 11. Este mensaje va a quedar mucho, ¿no? Va a quedar mucho porque no alcanzamos a terminarlo hoy. Pero, porque vamos a darle espacio a los hermanos. ¿Qué dice mi hermano secretario? 3. 11:3. Pero temo que como la serpiente, y esa serpiente, ¿era la serpiente o era quién? La serpiente antigua, ¿no? La serpiente antigua. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ¿vuestros qué? Vuestros sentidos. Y ahí es donde está la clave de este texto. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cómo puede trabajar Satanás aún en un cristiano? Por medio de sus sentidos. ¿Cuáles sentidos? Tenemos 5 sentidos en el cuerpo. Todos sabemos que somos espíritu, alma y cuerpo. Amén. Que en el alma es donde está el intelecto, donde está el razonamiento, donde uno razona, ¿no? Ahí es donde está, donde uno cavila. Pero en el cuerpo está el archivo, ¿sí? En el cuerpo está el disco duro y en el alma está el procesador. ¿Lo dije bien? En el sentido de los sistemas. Juan Pablo no está para que nos aclare, ¿no? En el disco duro, en el cuerpo está el disco duro que es el cerebro, pero en el alma está el intelecto que es el que razona, ese es el procesador. No, si lo dije bien, yo sé que sí. Está bien. Si no me entendió, hay que estudiar sistemas, hermano. ¿Cómo se le lleva la información al alma? ¿Cómo se le suple, cómo se le da el insumo al alma para que trabaje, para que razone, para que piense? A través de los sentidos. Lo que usted palpa. Porque no hay problema de que sea ciego.
No hay problema que sea ciego. Con los sentidos que se agudizan más, el sentido del tacto. En los ciegos el sentido del tacto y el sentido del oído se agudiza más que en cualquier otra persona. ¿Usted ha visto un ciego contando billetes? Yo sí he visto ciego contando billetes y casi me voy de espalda. Porque en un banco los tocaba y sabía qué billete era. Dije yo, wow, ese ya es el colmo. Contar monedas pues todavía, pero billetes se agudiza. Los sentidos del tacto, el sentido del oído, de la vista, del olfato y del gusto. 5 sentidos. A través de estos 5 sentidos usted percibe el mundo exterior. Usted percibe este mundo exterior, lo palpa. El mundo material, sí, correcto. Ese mundo material usted lo palpa con esos 5 sentidos. Y lo que capta a través de sus sentidos, de ese mundo externo, es lo que lleva al alma, es lo que queda acá en el archivo del cerebro para que el alma trabaje con esto. Y entonces, cuando se logra a través de los sentidos engañar a la persona, cuando se logra envolverla en el engaño, esa persona lleva dentro de sí un engaño y luego su mente va a trabajar con ese insumo de mentiras. Y eso fue lo que le pasó a Adán y Eva en el huerto del Edén. ¿Satanás estaba dentro de Adán y Eva? No, no estaba dentro de Adán y Eva. ¿Cómo los atrajo y cómo los convenció para luego sí poder entrar en ellos? A través de los sentidos. El oído, la vista, la imaginación. Llegaban a pensar que el fruto era bueno, que era agradable a los ojos y bueno para alcanzar el conocimiento. Entonces, con lo que le dijo el diablo, que estaba fuera de ellos, no estaba dentro, que estaba fuera de ellos, lo que les dijo y ellos percibieron a través de los sentidos, luego lo llevaron a su mente, en este caso Eva, y con eso ella caviló, con eso ella armó un pensamiento, y su pensamiento, su conclusión fue que eso era muy bueno, y con ese pensamiento tomó una decisión, y fueron engañados. Y por eso vino el problema de la caída. ¿Cómo trabaja el cristiano hoy en día? Nos lo está diciendo el texto. Nos está diciendo que tenga mucho cuidado porque sus sentidos pueden ser ¿qué? Extraviados. Por eso aquí nos preocupamos, sabiendo esto, nos preocupamos en sobremanera que usted conozca cómo es que se vive la vida cristiana. Y hay un tema que se llama la vida a la manera de Dios, porque la vida cristiana, nosotros no dependemos de lo externo para ser guiados por Dios, sino del Espíritu Santo y su palabra que nos guía. Amén. Y lo que percibimos con los sentidos que no está de acuerdo a la palabra y al testimonio del Espíritu, lo rechazamos. No va. Dígalo quien lo diga, no va. ¿Amén o no amén? Entonces usted es cristiano, usted es un hijo de Dios, el Espíritu Santo está en usted, pero usted tiene 5 sentidos o no tiene 5 sentidos. ¿Lo pueden engañar sus sentidos todavía o no? Los sentidos son engañosos. Alguna vez yo decía que hay un programa, o yo no sé si lo hay, cuando el niño estaba pequeño, todavía infante, veíamos un programa que llama Juegos Mentales. ¿Sí? Eso lo daban no me acuerdo en qué canal. Juegos Mentales. National Geographic. Y el Juegos Mentales era demostrarle con algunos ejemplos cómo sus sentidos lo engañaban. Juegos Mentales consiste en eso. Hacen un poco de ejemplos de experimentos. ¿Qué ve usted? ¿Usted qué vio? No, pues que yo vi tal cosa. No estaba ni tibio. Le pasan en cámara lenta, paso a paso los cuadros, qué fue lo que pasó y usted dice, y yo no vi eso. Claro, los ojos lo engañaron. No tiene la velocidad para poder percibir lo que estaba sucediendo ahí. Y a veces la mente para poder, lo que está cogiendo, para poderlo razonar rápido, no le da. Sus sentidos pueden ser engañados. Usted no puede depender de la vida cristiana de sus sentidos. Tome la palabra, llévela adentro,
estudiándola, memorizándola, pero dependa del Espíritu Santo para entenderla y para aplicarla, porque sus sentidos no son capaces de entenderla correctamente. La mente natural no entiende las cosas espirituales. Aunque seamos cristianos, tenemos la mente de Cristo, pero es que es el Espíritu Santo en nosotros, a través de nuestro espíritu, el pensamiento divino, el pensamiento de Cristo, quien puede manifestarse a través de nuestro pensamiento, pero nuestro pensamiento sigue siendo todavía incapaz de comprender y de discernir las cosas espirituales. ¿Cuántos de aquí tienen 5 sentidos todavía? Entonces, ¿cuántos de aquí pueden ser engañados? Entonces, pilas con eso. Si no fuera así, mire lo que dice 2 de Corintios 10, versículos 3 y 5. Y ya voy a ir cerrando para, como digo yo, voy a ir aterrizando. Lo que pasa es que a veces la pista es larga. A veces la pista es larga, no, pero ya. 2 de Corintios 10, 3 al 5. Nos va a decir que nuestras armas de la milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? Fortalezas. Palabra clave ahí en ese versículo, fortalezas. Y esas fortalezas usted va a saber de qué se trata con el versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo ¿qué? ¿Qué es lo que Satanás en sus maquinaciones quiere captar? Su pensamiento. ¿Cómo lo hace? A través de sus sentidos. ¿Qué construye en torno a su mente? Una fortaleza de ideas, una fortaleza de conceptos. Y vaya que todo esto que se está moviendo de la Agenda 2030 y todo esto que se está moviendo en el revolú hacia entregarle el dominio al anticristo, vaya que todo se mueve por filosofías, conceptos. Están cambiando la forma de ver la vida, la están trastornando a través de filosofías y conceptos, porque lo primero que se capta en una persona es el pensamiento para después poderlo controlar y llevarlo a hacer lo que ellos quieren. Entonces, los sentidos son engañosos, los sentidos traen una información y es con la mente que uno va a revolucionar. Cuando logran captar la mente, se va a captar también las emociones de la persona. Capta el pensamiento y se captan las emociones. Y cuando la persona es captada, así se llame cristiano, cuando es captado a través de sus sentidos y su pensamiento ¿cómo se dice? Secuestrado su pensamiento, se le construye una fortaleza de ideas que no son más que mentiras y engaños de Satanás para llevarlo a que le sea infiel a Jesucristo. Esto es serio, mis hermanos. Por eso dice la palabra, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y el cristiano no es poseído, pero le puede el enemigo captar la mente, captar el pensamiento a través de sus sentidos, lo puede secuestrar en su pensamiento, llevándolo al engaño. Pero asimismo el cristiano, en la autoridad de Jesucristo, se puede liberar de esas cosas también. El único que puede aplicar autoliberación es el cristiano. Si es que se puede hablar de liberación, de reventar ataduras y ligaduras que el enemigo tiende para esclavizarnos. Usted tiene que irse de aquí hoy, hermano, mi hermana, con su mente bien clara. Tengo 5 sentidos que son un peligro para mí. Tengo 5 sentidos que son un peligro para mí, que si no los enfoco correctamente, puedo ser engañado y puedo venir a ser apresado en mi pensamiento y puedo terminar cometiendo una serie de cosas
que ofenden al Señor y volver a caer esclavos del pecado, como dice la Biblia en otra parte. Le voy a leer nomás hacia dónde lo lleva. A través de captar el pensamiento, vuelve y quiere involucrarlo en delitos y pecados y culpa. Y sabe Satanás que si capturó el pensamiento y lo llevó a acciones que ofenden a Dios, luego va a venir la culpa y eso lo va a derribar a usted. Porque nada le afecta tanto a un cristiano que un sentimiento de culpa. La vergüenza de venir delante de Dios. Y vivir una vida, a veces algunos se quedan ahí arrimaditos, pero vivir una vida sin comunión con Dios. Y entonces va llevando ese cristiano a una vida cristiana fracasada. Salvo por gracia, pero una vida cristiana fracasada. También lo lleva o lo quiere llevar a la decepción. Se decepciona de usted mismo. Se decepciona de los demás. Y vaya que cuando uno se decepciona de alguien, la primera tendencia es a caer en una tristeza profunda. Cuando uno ha tenido cierto grado de confianza en uno mismo o en otras personas de liderazgo y algo pasa y uno falló y se decepciona, lo que cae automáticamente es en un sentimiento de fracaso y eso lo hace sentir mal y lo sume en tristeza y melancolía. Yo sé que a veces podemos estar tristes por diferentes situaciones que son absolutamente válidas, pero esta tristeza que digo no es la tristeza que viene de Dios sino de Satanás para asumir la persona y llevarlo a una vida espiritual fracasada, melancólica, taciturna, donde no expresa para nada el gozo del Espíritu de Dios. La decepción, la duda, si lo logra envolver, lo va a meter en un círculo de duda. Y en ese círculo de duda va a caer en una situación de fracaso muy triste, porque cuando nosotros dudamos, dudar por desconocimiento, porque no sé las cosas, y le pregunto a Dios, Dios me responde y resuelve mis dudas. Pero cuando la duda es de no creerle a Dios que puede hacer una obra en mí, que me puede llevar de victoria en victoria, esa duda es ya no creer que Dios puede hacer algo. Y la palabra del Señor nos dice que el que no le cree a Él, pues quedó fregado. Porque sin fe, ¿qué pasa? Entonces, ¿cómo quedamos? Y Satanás va a querer llevarlo a eso, a una duda de incredulidad. No duda por desconocimiento, porque la duda por desconocimiento el Señor se la aclara. Cuando Juan Bautista dudó acerca de si Jesús era el Mesías, Jesús no lo mandó ni a regañar, ni le dijo filisteo, ni le dijo mundano, sino que le mandó a dar respuestas para que supiera que él sí era el Mesías. Pero a Tomás lo regañó, porque la duda de Tomás era distinta, era de no creerle a Jesús. Y si lo envuelve a usted en duda, lo va a tener achicopalado. Luego lo lleva a un distanciamiento de la congregación, a un distanciamiento de las disciplinas espirituales y a una vida cristiana seca. Seca. Y yo cada que pienso en seco, me imagino un pedazo de ladrillo puesto al sol. Reseco. Y una vida cristiana seca pierde todo el sabor, pierde toda la esencia y la persona termina apartándose. Desviándolo de los propósitos de Dios. Y por último, en esta lista que coloco es la destrucción de su vida material, espiritual y eterna, si puede, hasta sacarlo del mismo cristianismo. Una cosa es estar apartado de las actividades espirituales como la iglesia y otras más. Hay gente de fe afuera apartados de actividades de iglesia. Y yo respeto eso y creo que son hijos de Dios.
Otra cosa ya es que termina rechazando la fe y apartándose del cristianismo. Pero si el enemigo logró captar la mente, hasta allá lo quiere llevar. ¿Cuál es la clave aquí? Y con esto ya cerramos por hoy. ¿Cuál es la clave? Llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La vida cristiana no la dependa de sus sentidos. Esta mañana estábamos aquí alabando con mucho ahínco, con mucha fuerza, con mucha devoción. Amén. Eso es parte de lo que el Espíritu también hace. Los que están ministrando nos transmiten, ¿sí? A través, el Espíritu Santo a través de ellos nos bendice, nos transmite, ministra nuestro espíritu y nosotros nos unimos a ellos en esa alabanza y en esa adoración. Y en ese momento el Señor puede tomar cuerpo, alma y espíritu y ponernos a saltar, a algunos de pronto a llorar, a otros a cantar, bueno, puede pasar. Pero la vida cristiana profunda, la de comunión, es una comunión de espíritu a espíritu. Y el Espíritu enseñándole al alma. Por eso la búsqueda de Dios tiene que ser más una búsqueda hacia adentro que hacia afuera. ¿Amén? ¿Me hago entender? Llevando todo pensamiento. Ahí no termina todo. Vamos a seguir viendo cómo el Señor nos ha dejado suficientes armas y herramientas para ser victoriosos día tras día. Coloquémonos en pie, mis hermanos. Primero que todo, dele gracias a Dios porque usted no es poseído. Gracias a Dios que no hay posesión. Pero cuídese porque si hay mucha opresión. Y el enemigo quiere encarcelarnos y quiere atarnos, quiere inhabilitarnos. Pero usted cierre sus ojitos y dígale: Señor, yo quiero ser entendido ante esta realidad, Señor. Entendido no solamente de los peligros que están creciendo cada día más, sino entendido también en la manera, Señor, como tú nos garantizas esa victoria día tras día. Cómo tú nos llevas de la mano, Señor. Creemos fielmente lo que dices en tu palabra, que tú creaste los ángeles inclusive antes de crear al ser humano, ya habías creado los ángeles. No nos habías creado a nosotros y ya habías creado a estos seres fabulosos para que nos acompañen, para que aún peleen batallas espirituales por nosotros, en ese mundo espiritual que no vemos con nuestros ojos materiales. Como tu ángel acampa alrededor nuestro, Señor, y nos defiende de acuerdo a lo que tú has establecido. Yo no estaba ahí cuando los creaste, yo no los pedí tampoco. Fueron algo que nació de tu corazón, Señor, para nuestra bendición. Te damos gracias, Señor. Pero no solamente los ángeles que nos has dado para que estén a nuestro alrededor, sino la conciencia que nos das, para que nos cuidemos a nosotros mismos, de acuerdo a lo que tú estableces en tu palabra, Señor. Llevando todo pensamiento cautivo, toda falsedad que me llega por medio de los sentidos, todo engaño que me llega por medio de los sentidos, llámese en imágenes, llámese en voces, llámese en asuntos que se palpan, que se gustan, que se huelen. Hoy en día el enemigo implementa todos los medios, Señor, todos los medios. Por eso no quiero depender de mis sentidos para caminar contigo, sino de tu Espíritu Santo, Señor, y de tu palabra. Amado Rey, gracias. Sabías el peligro y nos diste las soluciones también, Señor. Te bendecimos. Eres maravilloso. Gloria y honra para ti, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén.
y amén. Gloria al Señor.